en este día que parece que nos ha dado asueto el sol, que nace de lo alto, como rezamos en Laude, y precisamente, pues bueno, yo voy a hablar del sol que nace de lo alto, porque a fin de cuentas, el tema que me habéis pedido es hablar de Jesucristo, ciertamente, ¿no? Porque una procesión, se conciba como se conciba, siempre tiene a Jesucristo como un referente, porque incluso si no se procesiona una imagen del Señor o la presencia real del Señor en la Eucaristía, como la procesión del Corpus o la octava de Corpus o la procesión de impedidos o la que se hacía antiguamente del viático, aunque no se tenga una presencia de Cristo, procesionar a un santo, pues hace referencia a la fuente de la santidad, que es Jesucristo. Y por tanto, lo veamos por donde lo veamos, es de hablar de Cristo Jesús. ¿Cómo empiezo yo? Porque claro, hablar del concepto procesión es muy variado. Y para comenzar, el referente que tenemos que tener de lo que es una procesión nos va a llevar de manera impepinable a la liturgia. Todo comienza y concluye en la liturgia. Aunque haya muchas personas hoy en día que piensen que las procesiones, en este caso las de la Semana Santa, están al margen, es un fenómeno social, cultural, étnico, que está al margen de la fe que celebramos y que vivimos en la Sagrada Liturgia. Pero el origen de la procesión siempre hay que encontrarlo, como digo, en la liturgia. De hecho, en la Semana Santa hay dos procesiones litúrgicas, la del Domingo de Ramos y la del Jueves Santo. La del Domingo de Ramos incluso tiene más raíz, no porque la del Jueves Santo sea secundaria, porque fijaros, en la del Jueves Santo procesionamos al Santísimo desde el altar donde se ha celebrado la misa al monumento, de lo cual podríamos concluir que esa procesión es más importante porque lleva la presencia real del Señor en la Eucaristía, y lo es. Pero la procesión del Domingo de Ramos como que explica mejor el sentido de nuestras procesiones, porque la procesión del Domingo de Ramos comienza en un templo y se dirige a otro. Aquí está el meollo, lo que se llama la estacio en latín. Estacio viene de estación. ¿Dónde surgen este concepto de procesiones? En Jerusalén. Y surgen, pues ni siquiera en la Edad Media, antes de la Edad Media, en la Edad Antigua. Surgen en torno a la madre del emperador Constantino, la emperatriz Santa Elena, que es la que consigue la invención de la Santa Cruz. Esto aquí en esta casa pues todavía es mucho más familiar. La invención de la Santa Cruz no es inventar, sino la invención de la Santa Cruz significa encontrar el mayor trozo de leño de la cruz de Cristo. Los historiadores han demostrado que las fechas 14 de septiembre y 3 de mayo en muchos casos están a la inversa, porque el 14 de septiembre es la exaltación y el 3 de mayo es la invención. Y como digo, hay historiadores que han demostrado que es al revés,
que el 14 de septiembre es cuando se encuentra el mayor trozo de madera de la cruz de Cristo y comienzan las procesiones, las estacios, porque se procesionaba el leño desde un templo a otro que es indudable que terminaba en la Basílica del Santo Sepulcro. Porque la Basílica del Santo Sepulcro, por eso a mí personalmente, y cuando lo leí, después de haber estado la primera vez y haber vuelto en varias ocasiones a Jerusalén, pues me confirma más. A mí cuando organizo un viaje a Tierra Santa, en la agencia ahí en Málaga siempre me facilitan celebrar la misa en el Santo Sepulcro. En el Santo Sepulcro me refiero no en la Basílica, bueno, sí, en la Basílica, pero me refiero en el sepulcro, y siempre digo que no. De hecho, yo no he celebrado nunca en el Santo Sepulcro. Digo siempre en la agencia, cambiarme el Santo Sepulcro por el Calvario. Si habéis estado en Jerusalén, no sé si alguno de los presentes habrá estado en Jerusalén, al entrar en la Basílica del Santo Sepulcro, a mano izquierda está el Calvario. Hay que subir unas escaleras medievales empinadísimas y es donde está el Calvario. A mano derecha, a mano izquierda, al fondo, es donde está el sepulcro. Esa procesión se hacía al Calvario, porque indudablemente si Jesucristo no ha resucitado, dice el apóstol, vana es nuestra fe. No tendría sentido nuestra fe, ¿verdad? Pero la redención se obra en el Calvario. Y eso es algo que los antiguos, cuando me refiero a los antiguos, no me refiero a nuestros abuelos, me refiero a los de la edad antigua, que son anteriores a los medievales, lo tenían muy claro. Y el hombre medieval también lo tiene muy claro. La salvación se opera en la cruz. Tanto es así que, si os dais cuenta, la iconografía del resucitado, aun siendo muy antigua en el arte sí, no arraiga, según latitudes, en procesiones. Málaga, como en tantas cosas, por ser ciudad de mar, las ciudades marítimas tienen el gran defecto de que son muy incapaces de mantener el patrimonio histórico, artístico incluso, porque están abiertas a lo que les llega. Pero después tienen la ventaja de que son pioneras, son vanguardistas, van por delante. Por eso Málaga es pionera. La primera agrupación de cofradías de la historia es la malagueña, año 21. Y en el año 21 conciben que el titular de la agrupación es el resucitado. Eso es una revolución. Porque la Semana Santa termina con el Santo Entierro. La procesión oficial de la Semana Santa no es el resucitado, es el Santo Entierro. Don Miguel de Unamuno, que es muy interesante, y que aunque decía que su fe era quebradiza, pero era un hombre de una fe recia, tiene un texto bellísimo donde dice que es significativo ver cómo todas las autoridades políticas, civiles, eclesiásticas, militares, judiciales, se ponen sus mejores galas para acompañar el entierro de Cristo. Unamuno, siempre tan incisivo, dice, para certificar que ha muerto. En Málaga, en los años de don Ramón Busarráiz, como obispo, él quiso instituir la procesión oficial de la Semana Santa, la de la mañana del Domingo de Resurrección. De hecho, él iba presidiendo esa procesión. ¿Por qué digo esto? Porque indudablemente si Cristo no ha resucitado, insisto, vana es nuestra fe. Pero el concepto de la Semana Santa termina en el silencio del Sábado Santo.
Ahí tenemos el ejemplo de la resurrección en Sevilla, que no acaba de cuajar. No acaba de cuajar. Para el sevillano castizo, la Semana Santa termina con la soledad de San Lorenzo. Después viene la Pascua y vas a la misa, y ya si eres ya súper castizo, vas a misa el domingo de resurrección y por la tarde vas a los toros. Porque además tiene esa explicación, que es muy católica y muy mediterránea, que la fiesta taurina siempre es sinónimo de festejo triunfal. Por eso el domingo de resurrección hay una corrida de toros, para celebrar que Cristo ha resucitado. Pero la Semana Santa concluye con la soledad de María. Entonces, volviendo al origen de la procesión es una estación. Y esa procesión la tenemos el Domingo de Ramos. En el caso de nuestra parroquia comienza la misa aquí, porque la misa comienza con la procesión. Comienza la misa aquí con la bendición de ramos y de palmas, la lectura del Evangelio, y comenzamos una estación desde este altar de San Francisco al altar de la parroquia, a San Pedro. Y cuando allí llegamos, inmediatamente se empalma con la liturgia de la palabra, porque la misa ha comenzado aquí. En vez de ser a las 12 como todos los domingos, la misa a 11:30 bendición de palmas y 12 misa en San Pedro. No, 11:30 comienza aquí la misa y sigue allí y concluye allí. Ese podría ser el origen de las procesiones de la Semana Santa, que comienza con una estación, cuya raíz y cuyo origen está en las procesiones que se hacían en Jerusalén con la cruz, que se llevaban de un templo a la Basílica del Santo Sepulcro. Esto después se instituye en las basílicas romanas. Sabéis que realmente las únicas basílicas, basílicas hay muchas, pero son todas basílicas menores. Las únicas basílicas como tales son las 4 basílicas de la ciudad de Roma. Es decir, en Roma hay muchas más basílicas, además de la primera, que es San Juan de Letrán. No es San Pedro, es San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, la sede del Papa, que está dedicada al Salvador y a los santos Juanes, el Bautista y el Evangelista. La segunda, ahí está, hay historiadores que no se ponen muy de acuerdo, dicen que más que San Pedro del Vaticano es Santa María la Mayor. Y tiene su explicación. Es el templo madre y matriz de todos los templos de la cristiandad dedicados a la Santísima Virgen María. Y podríamos decir que el tercero, ciertamente, veis, el Hijo, San Juan de Letrán, la Madre, Santa María la Mayor, y ahora vienen los apóstoles. La tercera sería San Pedro del Vaticano, la tumba del apóstol, y la cuarta, San Pablo extramuros, porque está, si habéis estado allí, veréis que hay que tomar un autobús de línea. Si no vas en agencia, que vas con el mismo autobús de la agencia. Yo cuando he ido a Roma, pues con algún compañero sacerdote, sobre todo los que están viviendo allí, pues tomas un autobús de línea y bueno, y parece que nunca vas a llegar. Está extramuros. Esas son las 4 basílicas. En Roma hay muchas más basílicas, en la ciudad. Y fuera de la ciudad de Roma hay basílicas en todas las diócesis de la Iglesia universal. Pero siendo basílicas, porque lo son menores. Las 4 basílicas tenían como referente la estacio. Incluso algunas tenían la estacio diaria. Que eso se mantiene, por ejemplo,
en San Pablo Extramuros porque está regentada por monjes benedictinos. Entonces los benedictinos, como en San Anselmo también, que es otra basílica menor en Roma, que hay comunidad monástica benedictina, pues comienzan todas las tardes el oficio de vísperas con una pequeña procesión. Seguramente habéis visto, este año no por la enfermedad del Papa, pero habréis visto en años anteriores con este pontífice y con los pontífices anteriores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, que el miércoles de ceniza el Papa, porque sale en la televisión, en el telediario, hace una pequeña procesión. Es una estacio. Va desde un templo a otro para celebrar el inicio de la Cuaresma. Van revestidos para celebrar la Santa Misa, pero en procesión. Este es el origen de nuestras procesiones. Este es, no es otro. Lo que pasa es que, claro, que la historia, las costumbres tienen un peso enorme. Y estamos en una ciudad como esta, que es muy genuina y muy emblemática. Pero claro, podríamos preguntarnos, ¿realmente en Antequera hay estación de penitencia? Con lo que estoy diciendo, en principio tenemos que decir que no. Porque la estación de penitencia supone salir de un templo para ir a otro y regresar. Fue muy controvertido el año que llovió tanto y la Veracruz de Sevilla fue a la catedral sin los pasos. Hubo opiniones para todos los gustos. Los más puristas decían que era correcto, porque la hermandad es la que hace estación de penitencia, otros decían que sin las imágenes. Bueno, hemos ido con el Lignum Crucis. Quedó un poco ahí en una disquisición de no se sabe si sí o si no. Al final quedó en el aire, ¿no? Pero porque el concepto es hacer estación de penitencia en la iglesia mayor, que en este caso es la catedral. En otros tiempos, incluso allí, fue El Salvador. Claro, eso visto así, probablemente esto lo expongo desde el punto de vista histórico como una reflexión en voz alta y ya está. Las tradiciones y las costumbres pues son el patrimonio de un grupo humano y que hay que conservar y que hay que cuidar. Y más en una ciudad que tiene un abolengo como es Antequera, ¿no? Entonces no vengo yo a decir, no, esto no. Yo simplemente hago una explicación del concepto de estación de penitencia. Entraría más entonces aquí el concepto que se dio en Málaga, porque las dos van muy de la mano, aunque parezca que no, pero las dos van muy de la mano, de desfiles procesionales. Porque claro, el desfile procesional no te conlleva este concepto. Alguien, desde el punto de vista más purista, podría decir, pero desvirtúa el concepto de la procesión. Bueno, pues sí, quizá. Pero claro, las expresiones plásticas de la Semana Santa son muy variadas. Pensemos en el Levante, en Murcia. Esos tronos de luces eléctricas, de flores, o en la misma Andalucía, tronos de flores. O pensemos en otras latitudes de la vieja Castilla o de la cordillera cantábrica, donde el concepto es totalmente diferente al nuestro. Cuando realmente la matriz de la Semana Santa andaluza está en Castilla.
Si os paseáis, yo suelo pasearme siempre cuando estaba en Málaga en la semana de feria, me iba de sábado a sábado o de sábado a domingo siguiente. Este año pues intentaré lo mismo, porque como además creo que coinciden las de aquí con las de allí, pues me va estupendo para quitarme de en medio. Y siempre me suelo ir con un par de amigos, un matrimonio amigo. El ir en coche, como bien sabéis, es mucho más cómodo, porque vas, aunque vas con reservas, pero no tienes que estar dependiendo de horarios de trenes ni nada. Y siempre la ruta es por Castilla, da todos los años para muchos sitios. Este año visité, entre los muchos sitios que estuve, en el mes de la semana de feria, fue Toro, en la provincia de Zamora. Y hay una iglesia precisamente del Santo Sepulcro que está dedicada a museo. Me gustó mucho. A las chicas que estaban en la puerta se lo dije, digo, la tenéis muy bien y además es una exposición muy ilustrativa, ¿no? Y con los dos que venía, el matrimonio que venía, que son muy cofrades, les decía, digo, ¿os dais cuenta cómo, además uno de ellos ha sido hermano mayor del Pobre, de Vélez, lo cual es además un hombre muy leído, y me decía, la matriz de nuestra Semana Santa está aquí, digo, efectivamente. Las imágenes de Jesús atado a la columna, del crucificado, de la Virgen de los Dolores, los Cristos que aquí se han perdido en la zona de la diócesis de Sevilla, sobre todo la Vega del Guadalquivir, se mantiene más esos Cristos de papelón que están crucificados y que en un auto sacramental que se representa en los días de Cuaresma, se va desclavando hasta meterlo en la urna. Eso viene todo de Castilla. Lo que pasa es que eso allí como que no se ha conservado, se ha difuminado. Nosotros jugamos con la ventaja de ese sentido tan a flor de piel que tenemos desde el punto de vista estético. Y lo cuidamos todo primorosamente, cosa que en esas latitudes no ha cuajado, ¿no? Pero digo esto porque, claro, no se puede imponer un criterio, este es y lo demás es erróneo. Esto es lo que yo quiero dejar muy claro, ¿no? Es decir, si yo esta mañana dijera eso, pues es un error por mi parte, pues no. Este es el criterio, y el que no entre en este criterio no responde al genuino sentido de la Semana Santa. No, la Semana Santa es tan rica, tan vasta, tan poliédrica, que tiene infinidad de expresiones. Y como muestra Antequera. El correr de Las Vegas tiene su explicación histórica. Aunque hoy haya mucha gente, incluso antequeranos, que no sepan el motivo, pero tiene su explicación histórica. Por tanto, no quiere decir que tenga que ser algo, claro, si no lo conoces lo desprecias, pues no, eres un ignorante. No desprecies lo que no conoces, porque serás un ignorante. Pero si queremos entender el sentido el origen sí está ahí, en una estación que se hace litúrgicamente. No hay capirotes, sino que es más, en muchas latitudes de Castilla y de Andalucía, el concepto del nazareno o del penitente no está tan arraigado como en otros sitios. Sin ir más lejos, aquí. El monumento a la Semana Santa de Antequera no tiene un nazareno. Tiene un campanillero de lujo y un hermanaco. Ya lo dice todo. Está indicando que es una Semana Santa muy genuina. ¿Es una Semana Santa que no responde a las coordenadas correctas? No, ni mucho menos, ¿eh? Que podemos decir que en el contexto de una
herencia que viene del concepto estación de la Edad Antigua que se desarrolla en la Edad Media, el modelo de la procesión perfecta es, y ahí yo reconozco, y los que me conocéis sabéis que no soy objetivo, porque es el modelo, pero claro, eso es, y con toda razón, es que ese es su gusto de usted, se lo guarda usted en su real corazón. Claro. Que a mí me guste no quiere decir que sea, pero desde el punto de vista así más purista, el concepto que se ha venido desde la Edad Antigua a la Edad Media, y ahora entraré, el Concilio de Trento, es la estación de penitencia de la Hermandad del Silencio de Sevilla, el Calvario, el Gran Poder, Santa Cruz. Sí, ese es. Pero, fijaros, acabo de citar estas hermandades y en cambio en esa misma ciudad hay otras hermandades que están en las antípodas. Cornetas, tambores, banda de música, petaladas, concepto de hábito nazareno totalmente diferente. Sí, incluso esta ciudad que puede parecer como la madre y maestra, que no lo es. Sí, con esto no quiero yo hacer una crítica en un sentido negativo a la ciudad de Sevilla, ni mucho menos, ¿no? Sí, la ciudad de Sevilla ha conseguido lo que posiblemente muy pocas, que su Semana Santa tenga franquicias en muchísimas localidades. O que no toda la localidad sea una franquicia completa de esa Semana Santa, pero que muchas de sus hermandades hayan creado franquicias en muchas localidades andaluzas. Incluso, fijaros, es llamativo que en ciudades de Madrid para arriba se esté dando un boom de hermandades que quieren ser franquicias genuinas de una hermandad, la que sea, que procesiona en la Semana Santa sevillana. Madrid, Zaragoza, la misma ciudad de Ávila, que es Castilla pura y que tiene el espejo a hora y media que es Valladolid, que es otra Semana Santa totalmente diferente. Pues esto se está dando. Incluso me comentan, no lo sé porque no tengo datos, que hasta en en el Levante también. Pero en Madrid y Zaragoza me consta. Entonces, ¿por qué digo que sería lo más fidedigno al concepto original? Pues porque hacen estación de penitencia desde su sede a la Iglesia Madre. Y después, porque mirad, y eso aquí también se entiende mejor, las hermandades y cofradías surgen, no todas, pero surgen un gran número de ellas a la sombra de los conventos, no de las parroquias, que también, pero menos. La mayoría de las hermandades y cofradías crecen al calor de dos órdenes, principalmente. La orden seráfica, que va a ser la que se va a llevar la palma, la orden de San Francisco, y la orden de Santo Domingo, la orden de predicadores. También es cierto que el resto de órdenes mendicantes no son monjes, son frailes. El monje es el cartujo, el cisterciense, el benedictino. Es decir, el monje es el que vive en el bosque, en el desierto de la sierra, y nunca edifica en el mundo urbano, nunca. Y es de estricta clausura. El fraile es el que está en medio del burgo y edifica su iglesia
sino dentro del burgo, en los arrabales del burgo. La ciudad está amurallada, dentro de la ciudad están los templos que pertenecen a la mitra, es decir, la parroquia, y en los arrabales, en Málaga lo tenemos clarísimo. Empezamos por la Victoria, convento de frailes mínimos. Y el Lazareto de San Lázaro dependía de esos frailes. Y el Monte Calvario era una casa de recreo de los frailes mínimos. Eso está fuera de la muralla, eso es camino de Granada. Y vamos bajando por fuera de la muralla el convento de la Merced, que estaba fuera. La muralla estaba donde está la parroquia de Santiago, Eso está dentro de la ciudad. La plaza de la Merced era la muralla. Por eso calle Los Frailes. Porque claro, el Teatro Cervantes, todo eso eran huertas del convento. Y seguimos por detrás, no nos metamos hacia la catedral, por detrás de la Merced vamos bajando por detrás a San Luis el Real, el Conservatorio de María Cristina. San Luis el Real, porque además si os dais cuenta, en Antequera pasa igual, 4 conventos de frailes franciscanos. En Málaga había 4 conventos de frailes franciscanos. Dominicos había un convento, Santo Domingo. Carmelitas descalzos, calzados nunca hubo en Málaga. Había solamente uno, el convento de San Andrés. Mercedarios, uno, el de la Merced. Mínimos, uno con pequeños conventicos como el Lazareto y el Calvario, pero uno. En cambio, franciscanos no. En Málaga había 4 conventos franciscanos, como aquí. Y vamos circundando la ciudad por fuera de la muralla. De San Luis el Real, había tantas hermandades y cofradías en San Luis el Real, que había hermandades que tenían sus altares en el claustro del convento, porque en la iglesia ya no había sitio. La Concepción del Huerto, algunos de las reales cofradías fusionadas, el Pobre, que hoy no existe allí, el Rico, y así muchos. Pero vamos siguiendo por fuera, pero por fuera claro, y por fuera nos encontramos con el río, los arrabales, la Trinidad, convento de frailes trinitarios, y bajamos un poquito el convento de Santo Domingo, y ya llegamos literalmente al mar, el convento de San Andrés, que las crónicas dicen que la tapia de la huerta del convento tenía puerta por donde los frailes literalmente salían, había una puerta pequeña, salían a la arena, porque el mar llegaba donde está la iglesia del Carmen. Bueno, pues eso ocurre en toda ciudad, mucho más en Antequera, porque además es anterior. Cuando Málaga se reconquista, Antequera lleva casi 100 años cristiana. Porque el concepto de ciudad es el concepto de ciudad de Dios de San Agustín. Donde, si os dais cuenta, los archivos civiles son del 19. Los archivos más antiguos son eclesiásticos todos. Y la división de provincias, tal como hoy la tenemos, es del 19. Las lindes en España eran eclesiásticas. Por eso hay diócesis que no son capitales de provincia. Osma Soria, hoy, ¿no? Pero Osma. Tarazona, obispo de Tarazona, Zaragoza. Jaca, Sigüenza, Mondoñedo, Tui, es decir, que Ciudad Rodrigo,
Son sedes episcopales, pero nunca fueron capitales de provincia. Ni lo son, porque las lindes eran otras. El concepto de ciudad, hasta la Revolución Francesa, es un concepto eclesiástico. Esa ciudad de Dios que está protegida por las torres, los campanarios de las parroquias y las espadañas de los conventos. San Zoilo tiene 2 espadañas. Porque el fraile nunca hace torre. La torre es sinónimo de opulencia, de poder. Y el fraile siempre es expresión de vida observante, penitente, pobreza, austeridad. La espadaña, lo sencillo para poner las campanas y nada más. Entonces, en este contexto surgen las cofradías, que como bien sabéis vosotros, el origen no es procesional, es enterrar a sus hermanos. Y además, perdón, que un cura de Madrid que me llama, y ese es el concepto. Pero porque de hecho hay hermandades cuyo hábito nazareno es el hábito de la orden. Es un hábito auténticamente igual que el que un fraile se pone, con la diferencia que el capillo se une al capirote, al antifaz, pero es un auténtico fraile, con el sayal. No lleva cíngulo, lleva la correa del hábito, el escapulario y la capa coral, y encima su capirote. Y de ahí pasamos a ese otro concepto que, pues bueno, que podría ser el más genuino, porque claro, la túnica de cola, fijaros, los campanilleros de lujo llevan cola. Pero el concepto de cola es de penitencia. El nazareno la recoge para que no vaya arrastrando, pero en su origen, si vemos grabados de procesiones desde el siglo XVI, van arrastrando la cola, como aquí todavía se mantiene. Y eso, ya digo, es signo de penitencia. Y el ruán, porque claro, hoy en día está todo muy desvirtuado, pero las casullas, las capas pluviales, las dalmáticas, las casullas de guitarra, y las pluviales y las de guitarra, todas se forran con ruán. Es decir, le pones la tela noble, un brocado, un damasco, una seda bordada, ahora le metes la entretela, y una vez que le has metido la entretela para que el ornamento tenga cuerpo, le coses el forro. Y el forro siempre es un ruán. El ruán es una tela, un tejido litúrgico, y es un tejido austero, con lo cual el nazareno se reviste litúrgicamente y se reviste con un tejido que te está recordando los divinos misterios que se celebran en la Sagrada Liturgia, empezando por la Santa Misa, porque el cura se pone la casulla que siempre lleva ruán. Estas casullas de ahora que son ponchos, feísimas todas, salvo excepciones, pues eso es nada. Pero cuidado, que la casulla amplia es medieval. Lo que pasa es que la casulla amplia medieval era una casulla de una tela nobilísima. Eso, si vais a Roma,
que hay unas tiendas que son impresionantes, veréis esos ornamentos, los puso en uso el Papa Benedicto XVI. Son unos ornamentos amplísimos, que son medievales. Si habéis visto, yo soy muy cinéfilo, si habéis visto la película Becket, Santo Tomás Becket, de Richard Barton, pues en esa película con Peter O'Toole, para un cinéfilo esa película es una obra maestra. Los ornamentos que sacan son espectaculares y son todos amplios, Por tanto, si un ornamento amplio es sinónimo de elegante, pero tiene que ser de una tela noble y digna, no tela que no vale ni para limpiar la plata. Un poliéster, pasado un calor en verano, eso no transpira, es horroroso. En cambio, la casulla esta, que es más del 17 en adelante, se recorta y se le forra con el rubán. El nazareno se reviste, como el sacerdote se reviste para la misa, y se ciñe con ese esparto que es sinónimo de la penitencia. Pensad en aquellos flagelantes que se ceñían de esparto, o aquellos que iban empalados con esparto. Eso significa ese esparto que ciñe la túnica, que recuerda al ornamento de la misa. El capirote de 1 metro como signo de penitencia, sin guantes y casi siempre descalzo, signo de la penitencia. Entonces, en ese concepto, ahí está Trento. El Concilio de Trento es uno más entre muchos, pero ciertamente marca un momento histórico porque es responder a Lutero. Y en esa bien llamada Contrarreforma Católica, pero que ciertamente hubo una reforma católica antes del protestantismo, y después de esa reforma católica se dio la Contrarreforma Católica. En esa Contrarreforma Católica, Trento tiene tal capacidad que elabora no solamente un pensamiento teológico que ha durado hasta el Vaticano II, 1545, 1565 hasta 1965. Fijaros la densidad de la teología tridentina. La Iglesia se ha abastecido espiritual, doctrinalmente, de un concilio durante casi 5 siglos. Entonces, Trento tiene tal riqueza que concibe un estilo artístico que es sinónimo de catolicismo, que es el barroco. El barroco es decir barroco es decir catolicismo. Ninguna iglesia luterana, protestante, ninguna iglesia anglicana es barroca. Neogóticas, alguna neorrománica, pero las menos. Y muchas neoclásicas, barrocas no. Entonces, el barroco está en las imágenes de la pasión, está en los retablos, que son catequesis, pero el barroco está en el cortejo de una estación de penitencia, donde, si os dais cuenta, el cuerpo de nazarenos es numerosísimo, muy austero, y lo que viene detrás, el paso en este caso, es un ascua. Es una joya de la madera policromada, estofada, que lleva la imagen del Señor, o es
un joyero de orfebrería y de bordado que lleva a la Santísima Virgen. En contraste del palio y del paso, el cuerpo de penitentes, además de ser muy numeroso, es austerísimo, porque van haciendo penitencia. Una penitencia con un sabor litúrgico. El rumán, el silencio, la ausencia de música. Pero ya digo, esto es un concepto que está aquí, pero que no tiene que ser ni mucho menos, bueno, pues, o esto o nada, no, usted no, hay otro concepto de procesión, pero que podemos no copiar, porque no consiste en copiar, sino, y aquí está el asunto, es decir, yo todavía no estoy con vosotros un lunes santo, pero ya claro, indudablemente una sociedad humana es una sociedad donde nos vamos tratando los unos a los otros, ¿no? Y muchas personas me dicen, bueno, que le va a gustar porque es ejemplar de la Semana Santa de Antequera, la de nazarenos que lleva. Vamos a ver, llevar o no llevar nazarenos, insisto, lo acabo de decir hace un rato, es decir, puede responder, está estupendo, ¿no? Pero si hay hermandades que no llevan nazarenos, es posiblemente porque su manera de concebir la procesión es otra. Es otra. Que te puede gustar más o menos, pero en el libro de los gustos está sin escribir. Los gustos son muy personales. Pero ciertamente, en una hermandad como esta, donde muchas personas me dicen, y la que lleva más nazarenos mejor puestos, pues bueno, pues sí, hemos de tener un concepto de penitencia. Y la penitencia se manifiesta en las formas externas, como vivencia de una forma interior. Si yo voy de nazareno no voy saludando. Adiós, adiós, señor, buen viaje. Que usted lo pase bien. Saludos a la familia, cuando llega escríbeme, que cantaba la Piqué. No. Porque voy haciendo una estación de penitencia. Y además, la túnica de nazareno no es un disfraz, es un hábito que me reviste penitencialmente. Y si yo me arreglo para ir a una cita importante, cuanto más esa cita que yo tengo un día al año, 5, 6, 8 horas, con unas imágenes que son las que dan razón a mi fe. De ahí que me pongo de punta en blanco. Y como no voy a los toros, porque eso será el domingo de resurrección, porque ya resucitado y hacemos fiesta, pues voy pues dignamente vestido. Como ya digo, como por desgracia se ha desvirtuado todo, porque es que la figura del nazareno históricamente ha estado unida, aunque parezca que no, a la figura del sacerdote en el altar. El sacerdote en el altar, cuando sale, según la norma antigua, en la Sagrada Liturgia, solamente se le tiene que ver de la calle los zapatos, nada más. El resto, además dando por hecho que el sacerdote tiene traje eclesiástico, ni siquiera el traje eclesiástico se tiene que ver en la calle, en el altar, porque el traje eclesiástico no es un traje litúrgico, es un traje de calle. De ahí lo conservan los monjes. En Roma, yo hace años que no voy a Roma, pero en Roma se conservaba, hoy en día no lo sé. De ahí que se use el amito, porque el amito te cubre el cuello, no se ve el cuello de la calle. Sobre el amito te pones el alba, que te ciñe, que no arrastre, pero que tampoco sea corta, solamente se ve el calzado.
Y ya te colocas ceñido con el cíngulo, la estola y la casulla y sales al altar. El nazareno es igual. El nazareno, cuando cruza el umbral del templo para salir a la calle y acompañar a sus sagrados titulares, solamente se tiene que ver el calzado y la mano, si va con guante o sin guante, según sea el hábito de la hermandad. Nada más. Ni pantalones debajo, ni camisas de colores, ni nada. Pues como el sacerdote, es que hace calor, bueno, pues hace calor, pues bueno, después te tomas una cervecita y ya está. Pero estás diciendo la misa con el alba y el brazo al aire, sí, un poquito de, no sé. Bueno, pues el nazareno tiene es decir, la figura del nazareno, del penitente, llamémoslo como queramos, que puede ser hermano de luz, también puede ser penitente si lleva cruz, tiene un tinte sacerdotal. Y como tiene un tinte sacerdotal, se reviste. Y por tanto, claro, si el sacerdote está celebrando y no tiene que estar, hola, ¿cómo estás? O interrumpiendo la misa y hablando, no, está celebrando los divinos misterios. El nazareno igual. Desde que te pones el capirote, comienza el desfile procesional, la estación de penitencia. Cada cual le llamará según la herencia y el patrimonio que ha heredado de sus mayores. Sí, yo en ese aspecto creo que hay que ser muy respetuoso. No imponer, no, esto está haciendo, no, usted, ¿será estación de penitencia o no? O será un desfile procesional solemne, bello, elegante, porque es la mejor manera de honrar a mi Cristo y a mi Virgen. No seamos apretados en ese aspecto. Pero sí, ciertamente, desde que empezamos hasta que concluimos, tiene que haber un porte interior que se tiene que manifestar en el porte exterior. Esto es una opinión muy personal mía. Y por tanto, se puede estar o no de acuerdo conmigo en ese aspecto, fíjense. Yo creo que el nazareno tiene que ser como un soldado de la Wehrmacht. ¿Sabéis lo que era la Wehrmacht? Si era el cuerpo de élite del ejército alemán. Pues así tiene que ser un nazareno, un soldado de la Wehrmacht. ¿Por qué? Pues porque, de hecho, y perdonad que aterrice en algo tan concreto, pero yo presumo mucho, y sabéis que los que me conocéis, sabéis mi vínculo, yo presumo mucho de mi cofradía de la Clemencia, del Mutilado. Y han sido años de mucho trabajo y de darle mucha vuelta a la cabeza y de rezar mucho, porque, pues bueno, por ejemplo, la túnica del nazareno, el mutilado responde a una historia que ya sabemos cuál es, que la historia es la que es y los hombres no podemos cambiarla. Y que cuando se replantea pues lo que hoy existe, uno de los puntos que tenemos de nosotros de trabajo es las túnicas de nazareno, porque nunca tuvo nazarenos. Cuando salía hasta el año 75 o 76 iba sin nazarenos, con lo cual pues tuvimos que darle muchas vueltas a la túnica de nazarenos. Y al final, después de años, se presentó a Cabildo un modelo que uno de la Junta se vistió y la gente dijo: el modelo está bien, pero no responde a nosotros. Y era un modelo de Nazareno de Rouen. ¿Por qué? Pues porque para ir de Rouen hay que ir en silencio, tal. Se desestimó. Entonces, al final, pues bueno, se planteó un diseño que años había hecho Fernando Trini,
que es la actual túnica de terciopelo negro, con el antifaz, el babero largo, el capirote de 1,15 y haciendo un guiño al antiguo mutilado, la capa blanca, porque la ciudad te exigía, la capa blanca, la ciudad, ¿verdad? La ciudad te exige, Antequera te exige, Málaga te exige, Sevilla te exige. Bueno, pues bien, y el guante negro, porque al ser una túnica de terciopelo no puedes ir sin guante, porque el terciopelo siempre no es También tenemos que distinguir las telas. La sarga y el ruán siempre va a ser sinónimo de penitencia, con lo cual tú a un ruán nunca le puedes meter un guante. A una sarga, si le metes el guante, mejor que no se lo metas. Pero si se lo metes, tiene que ser un guante muy austero. Y al terciopelo siempre le tienes que meter guante, porque es una tela muy elegante. Bueno, pues guante negro, vale. ¿Qué pensamos en la Junta? Me incluyo. De hecho, sabéis, a lo mejor lo sabéis, porque el trono del Cristo es de los pocos que hay de posguerra, juntamente con el Nazareno del Paso y el Cristo de la Buena Muerte de Mena. Se ha restaurado, se ha puesto en su origen, como salió, porque se amplió, pero tal como se concibió en los años 40. Tiene una lista de espera de más de 100 chicos que quieren ser, allí son hombres de trono, como aquí hermanacos, ¿no? El 90% no son hermanos. ¿Dónde está el hermano? En el cuerpo de nazarenos. Y la túnica, a ser posible, en propiedad. Y nazareno a partir de los 17, 18 años. ¿Qué hacemos con los niños? Monaguillos. Desde los 5 a los 15, 16 años, monaguillos. Claro, ya vamos por 130 nazarenos. Todavía es poco, decimos. ¿Pero por qué sale la gente? Oh, porque también por el patrimonio, pero claro, porque ves un concepto de nazareno que por desgracia en muchos sitios no se ha adquirido o se ha perdido, que es un varón, también van mujeres, pero el 70% de los nazarenos son varones, hay un 30% femenino. Donde tú te das, es decir, ¿ves? Lo que os decía, lo de como un soldado, ¿no? Y te hace un cortejo, porque ¿cuál es la finalidad del cortejo? Pasearse. La finalidad del cortejo es anunciar al espectador quién viene. Eso que decimos en la liturgia: portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Viene el Rey de la Gloria, crucificado, nazareno con la cruz a cuestas, como queramos, pero viene Dios. Y ese es el concepto de la procesión. ¿Por qué? Pues porque engarza con la liturgia. Y ese cortejo está en su solemnidad, en su sobriedad y en su elegancia, está haciendo que el espectador se calle. Como cuando entramos en el templo y estamos hablando distraídos y empieza el órgano a sonar y el cortejo litúrgico y nos callamos, porque comienza algo especial. Pues ese es el sentido de la procesión. Es algo único, especial, y que además se desarrolla no en los muros del templo, sino en la calle, convirtiendo la calle en templo. Pero claro, para que la calle se convierta en templo, el cortejo, entendedme eso de la verba, ¿no? Es decir, tiene que ser germánico, porque de lo contrario, ¿cuántas veces una procesión es una cabalgata? ¿No hay mala intención? Pues seguro que no, porque no hay información, no hay conocimiento.
Entonces, cada expresión procesional, sea del tipo que sea, tiene que tener esas cualidades: elegancia, solemnidad y sobriedad, para que el espectador enganche, conecte. Habrá gente pato, que decía el torero, y habrá gente que le dará igual, pero vosotros sabéis perfectamente que estoy diciendo esto que estoy diciendo, que muchas personas conectan, pero claro, para que conecte nosotros somos los que tenemos que hacer, enganchar al personal, porque si no, el personal va a salir a la calle igual que sale a ver las luces de la Navidad, exactamente igual, pero no por mala intención o mala actitud, sino porque ahora es lo que toca. Y ese es el reto que tiene una cofradía, empezando por su junta de gobierno y terminando por el componente del cortejo más joven en ese mismo cortejo. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo. ¿Está todo claro, clarísimo, que decía aquel? Pues nada, pues muchísimas gracias por la paciencia y la atención, sobre todo en esos bancos que son una penitencia. Muchas gracias.